gusto en Hola, saludarlos. ¿cómo están? Aquí en el solecito, ya, es primavera. Aquí, porque hoy está nevando, bueno, aquí está nevando desde ayer. Ah, los Así que contrastes, ¿no? totalmente como el tema que vamos a hablar, ¿no? Como el tema del que vamos a hablar el día de hoy acerca de los viejos parámetros de pensamiento, son esa información que traemos ya de hace mucho tiempo que a veces puede ser de nosotros o puede no ser de nosotros, y que con el paso del tiempo, si no hacemos una limpieza, si no hacemos una revisión de qué es lo que tenemos allá adentro en la mente y en el corazón, pues nunca vamos a saber qué es lo que realmente nos está funcionando y cuáles son las cosas que están ocupando un lugar que podemos ocupar para otra cosa un poco más funcional en determinado momento de nuestra vida. Y esos son los viejos parámetros de pensamiento. Pueden venir de casa, pueden venir de, como hablábamos hace ratito, de la religión, de muchos otros lugares. Y eso es lo que a veces afecta la comunicación entre los seres humanos en cuanto a relaciones. Y estoy hablando en relaciones de amistad, en relaciones laborales, en relaciones amorosas, de pareja, qué sé yo. Y son esos viejos parámetros de pensamiento que muchas veces vienen del miedo, de lo que no se habla, de lo que no se dice, ¿no? Exacto, y enfocándonos un poquito a lo que tú decías, ¿no? La inteligencia emocional a veces creo que no es tan inteligente y por eso queremos trabajar en ella, porque sí, o sea, asumimos cosas. Me estabas haciendo pensar y recordar que, por ejemplo, hay una persona que yo amaba y adoraba mucho, que obviamente era mucho más grande que yo, y no voy a decir exactamente quién es, pues por respeto y porque, bueno, significó mucho en mi vida, pero sí me acuerdo que cuando se molestaba, o sea, con una persona o se alejaba de alguien, empezaba a ofenderla, a ponerles sobrenombres, a decir, no, es que por él, o sea, a crearse historias más bien. Y yo me acuerdo cómo a mí me lastimaba, ¿no? Porque a veces hablábamos de personas que estaban cercanas a nosotros. Y entonces, es como lo que dices, te van creando ese rollo de, a ver, espérame tantito, o sea, después de que rompemos una relación entonces y que hayamos querido, ha vivido, etcétera, experiencias con esa persona, se vale ahora tan drásticamente hablar tan feo de esa persona, o sea, ¿me entiendes? Y mis pensamientos sí se me hacían como marañas, ¿no? Gracias a Dios creo que conforme yo fui creciendo, evolucionando y las experiencias que he tenido en la vida, eso es algo que yo no hago. Odio que la gente le ponga sobrenombres a las personas. Nunca lo he hecho. Es más, los apodos no van conmigo porque se me hacen algo muy ofensivo. Pero es por algo que de alguna manera se me quedó aquí, ¿entiendes? Claro. Como muy clavado, ¿no? Y así como ese ejemplo, o sea, hay una diversidad en otras situaciones, ¿no? Pero para mí eso sí fue muy importante, ¿no? Que me marcó y marcó mis pensamientos de que cuando incluso yo me enojo o que alguien o sea, no hago mucho clic con esa persona, nunca Ujú. me voy a referir de una manera tan ofensiva como yo llegué a escucharlo con ciertas personas con las que yo pude haber vivido o convivido cuando estaba pequeña. Claro, porque además, digo, esa es una clase, eso es algo que a mí siempre me pasó por la mente, que era cuando yo escucho que alguien tiene ese tipo de palabras o que se expresa de esa forma, a mí lo primero que me llega a la mente es, si así te estás expresando tú conmigo de alguien más, ¿cómo te vas a expresar de mí? Porque al final a mí no me habla mal de la persona que está diciendo eso, o sea, ¿no? De la persona de la que están hablando, o sea, no me dice absolutamente nada, porque finalmente, bueno, pues esa es la perspectiva que tiene la persona que está hablando de la otra y se acabó. Pero de lo que sí me habla es de la persona que lo está diciendo, ¿no? Y creo que esas son dos cosas en las que cuando estamos muy niños es muy difícil o la gente no ve lo importante que es invertirle a a platicarle a los niños de ciertos valores, pero no a platicárselos en la libreta como valores fundamentales del ser humano, no, 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 practicarlos en el día a día en casa. Y para mí, yo creo que dos conceptos fundamentales para poder terminar con estos viejos parámetros de pensamiento y patrones de conducta es la responsabilidad y la integridad. Cuando tú actúas de manera
íntegra y responsable. Cuando todas las cosas de las que tú haces y desde donde tú actúas viene de la integridad y de la responsabilidad, los demás son parámetros de conciencia, perdón, de parámetros de pensamiento más que de conciencia, parámetros de pensamiento y estilos de conducta que a veces vienen de los miedos dictados por alguien más, de la necesidad de control de alguien más, de la necesidad de explicar algo de alguien más, ¿no? O sea, hablando de viejos parámetros de conducta, creo que todas aquí, tenemos para aventar para arriba, ¿no? Todos en los que nos estén escuchando en general. No sé, ese tipo de cosas que te dicen que hay que trabajar de sol a sol y que solo a través del sufrimiento vas a conseguir como las cosas grandes y que si las cosas que realmente vale la pena fueran fáciles, pues ya, ¿para qué luchas por ellas? No, esas cosas que vienen como de mucha pesadez. Exacto, ¿no? Y también el tender a lo que tú decías desde un principio, ¿no? A crearte historias en la cabeza que solamente son ahí y que tú realmente no sabes hasta que realmente, o sea, la persona con la que te estás aventando la historia en tu cabeza te dice las realidades, ¿no? Y aparte, o sea, al final de cuentas, digo, todos somos humanos, ¿no? Y tú y yo lo platicábamos de alguna manera en algún momento, que existe la dualidad y se vale pensar de este lado y se vale pensar del otro, pero yo creo que lo más importante es comunicarse, ¿no? Y si la persona con la que te estás comunicando es honesta contigo, pues finalmente puedes entender por qué ciertas actitudes. Claro, y finalmente, hasta si no es honesta, y cuando aprendes que eso es responsabilidad de la otra persona y es responsabilidad tuya actuar dentro de tus parámetros de integridad, pues cada quien, ¿no? Las cosas ponen a las personas en su sitio y esa es yo creo que la magia del tiempo y el espacio, es la perspectiva, ¿no? Al final uno se da cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero a través de la experiencia y a través de tus propios valores, no de ciertos parámetros de pensamiento, de conciencia que estén prefabricados por alguien más, ¿no? Por los miedos de alguien más, por el hecho de decir, no, pues es que sabes que en esta vida se vino a sufrir, en esta vida se vino a chambear y pues bueno, pues ya ni modo, así nos tocó, yo hubiera querido otra cosa, pero no hay de otra. Hay tanto dolor en esos parámetros de pensamiento, en esos patrones de conducta que llegan a nuestra vida sin avisar, que llegan así, dictados por el subconsciente, ¿no? Exacto, y finalmente es como tú dices, muchas veces actúas porque te sientes controlado por las otras personas, ¿no? O sea, es de, híjole, si lo hago así, se va a enojar, híjole, si lo hago así, también se va a enojar. Entonces yo creo que tiene también mucho que ver eso, ¿no? Como dices, bueno, me dijeron que teníamos que sufrir o me dijeron que teníamos que trabajar demasiado y me dijeron y entonces lo escucho y lo veo y me dice que tengo que actuar así, que tengo que actuar. Entonces, ¿dónde queda tu autenticidad? ¿No? ¿Dónde queda lo que tú estás demostrando que eres, ¿no? Entonces es un poco complicado. Sí, es bastante complicado y al final es complicado, pero es complicado porque es cuando uno tiene que tomar decisiones. Y cuando tienes que tomar decisiones, es muy importante saber que esas decisiones van a venir con consecuencias, ¿no? Muy bonitas o no tan bonitas, pero la consecuencia va a estar, eso es inevitable. Y cuando uno sabe que esa consecuencia está del otro lado del miedo, es cuando uno se atreve y es cuando todo empieza a pasar, porque claro, mientras te quedas con ese viejo patrón de pensamiento, con ese parámetro de conducta en el que decides quedarte en donde estás por no atreverte, por no romper las reglas, es ahí donde entonces todo se vuelve más doloroso, porque claro, es como si estuvieras creciendo adentro de un caparazón que ya no te está quedando y que estás apretado y que te está doliendo y que sabes que tienes que crecer y que sabes que tienes que ser diferente y que sabes que tienes que dejar atrás esa carcasa de protección para poder alcanzar tu más alto potencial, tu más grande potencial. Y del otro lado está el milagro, del otro lado están los sueños hechos realidad. Y mientras no saltes al otro lado por tenerle miedo a esa consecuencia, que de todos modos va a ocurrir, porque el tomar una decisión o no tomarla también trae una consecuencia,
es cuando empiezas a ver toda esa gente, ¿no? Que desfila enfrente de ti y dices, híjole, es que tuvo suerte. No, pues es que sí tenía dinero. No, pues es que le ayudaron. No, pues es que ella se casó. No, y empieza uno desde su parámetro de pensamiento a encontrar razones por las cuales a unas personas les va bien y a uno no, ¿no? Claro, claro. Y al final no te pones a trabajar en lo por qué a ti no te va bien, sino que estás viendo el porqué de los demás, ¿no? El por qué a esa persona sí, el por qué a mí no, por qué no me funcionó, o sea, por qué, en vez de decir, a ver, espérame tantito, o sea, detente un momento y fíjate de qué manera actúas, fíjate qué te funciona, fíjate qué no te funciona, fíjate de qué manera estás también actuando con las demás personas y por qué las cosas las ves desde ese punto de vista, ¿no? Absolutamente, porque además la falta de responsabilidad trae una de las más grandes y más duras consecuencias que puede experimentar un ser humano, yo creo, que es la victimización. La Correcto. victimización es una hija intacta, preciosa, directa de la falta de responsabilidad. Cuando uno no toma responsabilidad de su propia vida, entonces se convierte en víctima de la mala suerte, en víctima de lo que los otros hacen, de lo que los otros no hacen, de lo que unos dicen, de lo que otros no dicen. Y entonces, pues ya es como si uno fuera navegando por la vida sin analizar, sin tener ese nuevo parámetro de conciencia que viene de tu propia intuición, de tu propia experiencia, ¿no? Exacto, yo creo que es en donde llegamos al punto de final de poder decir, escucha tu intuición, ¿no? Quizá hay momentos en los que tu intuición te diga, ay, esto no funciona, ¿no? Y sientes aquí el dolor de barriga, vamos a decirlo así. Ujú. Pero quizá haya un momento en el que tu propia intuición diga, pues sí, o sea, quizá yo lo estoy viendo de una manera, pero es de otra, ¿no? O sea, o quizá realmente es como yo lo estoy viendo, pero lo estoy sintiendo, lo estoy pensando y lo estoy sintiendo. Absolutamente. Y creo que eso, acabas de caer en una de las cosas que a mi parecer son una de las más grandes formas educativas que hay en el mundo, o por lo menos en lo más conocido, ¿no? O en lo más expuesto, que es el no escuches a tu intuición. Eso no funciona. Aquí están las reglas. Sigue este librito que ya te dimos, ¿no? Es el librito de la religión, o el librito de la cultura, el librito de la educación. Y lo que dice tu intuición, no. O sea, aquí ya están las reglas, no te hagas bolas. Y nos enseñan a ignorar esa parte de nosotros que de repente está pasando algo y tú dices, ¿y si fuera diferente? Y dices, nada, mejor, estoy loca, olvídalo. Pero sabes que puede ser distinto, ¿no? Claro, claro. Entonces, es súper importante escuchar precisamente a esos instintos, a tu intuición, a tu cuerpo, ¿no? Escucharlo de verdad y tratar de quitar esos malos pensamientos, esos malos eh, patrones que ya traemos, ¿no? Como hemos estado comentando otra vez. Yo creo que es importante, lo importante es tratar de ver las cosas de otra manera para que no te perjudiquen, para que no te hagan sentir víctima ni una persona totalmente dramática, ¿no? Porque hay una manera más clara y llena de color de poder ver las cosas. Exactamente. ¿Y cómo podemos distinguir esos viejos parámetros de pensamiento? Sencillísimo. Cuando estamos en el momento de tomar una decisión, cuando estamos en el momento en el que tenemos que tomar una elección, cuando estamos en el momento en el que tenemos que dar una explicación y esa explicación o ese parámetro de pensamiento al que estamos acudiendo para tomar esa decisión o para hacer esa elección es un parámetro de pensamiento que viene en forma de victimización, resignación o dolor, creo que no nos va a funcionar. Porque finalmente es ¿No? obvio, si es un parámetro de pensamiento que en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo nos está doliendo, cuesta trabajo, se siente feo, no está padre, pues no nos está funcionando. O sea, eso de decir, pues aquí nos tocó vivir, por ejemplo, a mí sí me genera muchísimo conflicto porque yo digo, ¿y qué pasaría si no? Ujú. ¿Qué pasaría si tú encontraras la manera de poder salir de ahí? ¿No? Es como eh, esas personas
un ejemplo muy bueno, pero es esas personas que dicen, ay, quisiera irme de vacaciones a México, ¿no? Lo que yo les decía, y no tengo dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor tú me estás invitando, señor Blanca, aquí puedes llegar aquí a mi casa con toda confianza, y entonces ya no nada más es el hecho de que no tenga dinero, yo tengo que tomar la oportunidad. Sí se puede, ese es mi punto, ¿no? Siempre va a haber una persona que te va a dar la mano, siempre va a haber una persona que te va a escuchar, siempre va a haber una persona que te va a abrir las puertas y que sea sumamente inesperado para ti Claro. y Y te eso puede es lo que ayudar a está del cambiar. otro lado. Ajá, y te puede ayudar a cambiar ese paradigma, esa manera de ver las cosas, esa negatividad, ¿no? Entonces, a veces llega a tu vida gente y momentos inesperados que te cambian la vida, ¿no? Totalmente. Y entonces dejas de decir, es que así me tocó vivir. Absolutamente. Y además, si no, ve el asunto de lo que estás diciendo es que si uno no está abierto a que eso pueda ocurrir, pues es cuando no ocurre. Y claro, a toda esta Ujú. conversación, yo sé que hay muchas cabecitas afuera que están diciendo, no, bueno, claro, pero pues es que es muy fácil decirlo, a ver, pero ya hacerlo, pero es Ah, que hay hijos, pero es que hay esposa, pero es que hay que trabajo, y es que hay que tal o cual, y que no hay dinero, y que no hay... No, pues está claro, o sea, eso existe. sí, Y si te claro, enfocas en eso, va a existir todavía más y más también. fuerte y con más dolor. O sea, Exactamente. si te enfocas en el problema, en cuánto duele, en cómo duele y en cómo no vas a salir de ahí, pues efectivamente sí, sí va a estar muy difícil, sí va a ser una sufridera y sí, efectivamente, pues ahí te No va a tocó haber. vivir, ¿no? Ujú. Sí, no va a haber manera, pero si te enfocas en la solución o en las posibles soluciones, la vida la vas a ver de diferente manera y te puede hasta cambiar. Absolutamente. Entonces, creo que como siempre he pensado y siempre digo, estamos siempre a una decisión de cambiar nuestra vida por completo. Siempre estamos a una decisión, es a una decisión. Y esas decisiones, ay Dios, luego traen cola. Sí, totalmente, ¿no? Porque uno decide lo mejor y así a lo mejor en el momento que crees que es correcto, ¿no? En ese momento eso es lo correcto, perdón, el tomar esa decisión para ti. Entonces, bueno, quizá a veces la regamos por no escuchar a nuestra intuición, por no seguir a nuestro corazón. No te sé decir exactamente o porque simplemente eran las herramientas que teníamos en ese momento, ¿no? Absolutamente. Y cuando le cerramos la llave a nuestras emociones, cuando no las escuchamos, nos estamos cerrando por completo el diálogo interno, el diálogo más importante que tenemos, que es el de nosotros con nosotros mismos, ¿no? Por eso Ujú. siempre les digo, o sea, no es nada más hablar de unicornios y energía y rayos de luz. Evidentemente, si uno está cabizbajo, hasta el nombre mismo lo está indicando, cabizbajo, traes la cabeza abajo. Si tú estás viendo el piso porque andas todo triste y no lo estás trabajando y además insistes en estar rumiando el problema una y otra y otra y otra vez viendo hacia el piso, pues evidentemente te vas a perder la nueva oportunidad de trabajo que estaba escrita en esa pared, te vas a perder del amigo que acaba de cruzar la calle que tenía 10 años que no habías visto y que a lo mejor encontrándotelo te va a ofrecer la oportunidad de viajar, de conocer a otras personas, o sea, el tener la cabeza abajo siempre te va a privar de muchas posibilidades que están arriba, ¿no? Pues por el hecho de tener la cabeza abajo, no ves ni siquiera lo que tienes enfrente. Es correcto. Y a veces, aun cuando lleves la cabeza abajo y las señales están en el piso, estás tan distraído con tu propio pensamiento negativo que ni lo mismo que está en el piso alcanzas a ver, ¿no? Exacto, exacto. Sí, dejas pasar las oportunidades y la vida a veces por estar más enfrascado en lo que no está pasando. Absolutamente. Entonces, pues yo creo que analicemos esos viejos patrones de pensamiento, respiremos mucho, pensemos cada vez que estamos en el punto de solucionar un problema, de tomar una decisión, de hacer una elección, de procesar un pensamiento o una experiencia. Esta forma, este enfoque en el que lo estoy viendo, ¿me está generando más bienestar que malestar o me está generando más dolor que tranquilidad? Y ahí está la respuesta. Ah, claro. Y sin pensar a veces ni siquiera en los demás, ¿no? Simplemente tienes que tomar esa decisión o esa situación para bien o para mal y Ujú. que sea responsabilidad tuya y solamente tuya, ¿no? Exacto. Y ya como bonus, este,
El secreto de la vida, ese es el comenzar del despertar. Ese es el despertar de la conciencia. No es nada más irte al templo y levitar. Claro que no es eso. Tomar estas pequeñas acciones, el tomar estos pequeños pasos, eso es abrir tu conciencia, eso es expandir tu experiencia. Es eso, no es otra cosa. Lo demás sale en las películas. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, y finalmente la vida es eso, es un cuaderno de lecciones, es un libro de lecciones, ¿no? Entonces, cada quien vaya aprendiendo, pero déjate la aprendida o del resultado, simplemente es reconocerlas, ¿no? Exactamente, absolutamente. Es reconocerlas, asimilarlas, vivirlas y animarse a hacerlo. Esa es la parte más importante, a practicarlo, ¿no? Exactamente, mi nena. Como siempre, pues súper contenta de haber compartido este ratín contigo en nuestro rinconcito. En nuestro rinconcito ya, ahorita que el solecito ya me dio un break del rayo Ah, sí, poderoso. es, diferente. Ya te ves más clarita. Sí, ya me veo No, no clarita, brillosa, no brillante. brillosa. Te ves clarita. Ay, sí, pero a veces hace falta un poco de sol. Sí, sí, sí. Hay que darle de comer a la vitamina D, nena. Hay que darle de comer a la vitamina D y disfrutar la vida. O sea, de verdad, eso de que solamente se aprende con dolor, no se la crean, no va por ahí. Ay, no. No, o sea, ese es solamente un brinquito para poder ser feliz, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, mi nena. Te mando Bueno, pues muchos te mando. besitos. Gracias.